Regresé a casa tras un arduo viaje de trabajo que duró 3 semanas. Me dolía el corazón de añoranza, una añoranza que me impregnaba cada célula, una añoranza abrumadora por mi esposa, por su risa que alegraba mis días y por la calidez de nuestro hogar a la que mi alma se había acostumbrado. Giré la llave en la cerradura. El metal estaba frío bajo mis dedos, que temblaban ligeramente de pura anticipación. Empujé la puerta con cuidado y me recibió en el pasillo un aroma extraño, para nada familiar, una compleja mezcla de algo ligeramente terroso, como el aroma a tierra húmeda después de una lluvia ligera, y un dulce perfume femenino que no reconocí como una de las fragancias habituales de mi esposa. Se me encogió un poco el corazón, pero lo atribuía a que quizás estaba probando un nuevo ambientador o incienso. Grité el nombre de mi esposa, el nombre que adoro, y su voz llegó desde la sala, con un tono tranquilo, quizás más bajo de lo necesario. Momentos después, apareció, con una leve sonrisa en su rostro, una sonrisa que no alcanzaba a alcanzar el brillo de sus ojos, que se habían apagado un poco. La abracé con fuerza, intentando encontrar algo de consuelo en su cercanía, pero sentí una extraña frialdad en su cuerpo, o quizás era solo mi propio agotamiento tras el cansancio del largo viaje y las dificultades del camino. Te extrañé muchísimo, le susurré al oído, hundiendo la cara en su cabello, del que emanaba ese nuevo aroma. Respondió con una voz débil, apenas audible. Yo también, te extrañé. Había cierta frialdad en su voz, algo que nunca había notado en ella. Entonces, de detrás de sus piernas, donde se encontraba como si protegiera algo, emergió una criatura naranja, de pelaje espeso y elegante. Era un gato de tamaño mediano, de complexión ágil, pero lo que realmente me heló la sangre en las venas y me dejó sin aliento fue la mirada de sus ojos. Eran grandes, de un radiante color ámbar, claros como piedras preciosas pulidas, mirándome con una inquietante firmeza, con una extraña confianza, completamente desprovistos de cualquier expresión felina, familiar como la dulzura o la curiosidad infantil. Sentí el poder de esas miradas, como si atravesaran las capas de mi piel, eludiendo mis huesos, para llegar a lo más profundo de mi alma, explorando sus secretos y rincones ocultos sin permiso, sin pudor. Un escalofrío frío e injustificado me recorrió, como una ligera corriente eléctrica. ¿Qué es esta, hermosa criatura?, pregunté, intentando disimular la inquietud que empezaba a asomar en mi voz. Mi esposa esbozó una sonrisa un poco más amplia esta vez, pero aún con esa pálida sombra. Se inclinó con gracia y dijo con una voz que parecía destilar orgullo: «Oh, este es Ginger. ¿Verdad que es precioso? Lo encontré en la puerta hace unas 2 semanas, una noche de tormenta. Se veía tan solo y desdichado, temblando de frío y hambre, que mi corazón no me permitió separarme de él. Lo acogí». Se inclinó aún más y le acarició la cabeza con suavidad. El gato alzó su larga y peluda cola como una bandera naranja y empezó a ronronear profundamente, no como el ronroneo habitual de los gatos, que se asemeja al arrullo de las palomas, sino más profundo y resonante, no sin su propia rareza, como si saliera de un pecho mucho más grande que el de un gato. Al principio, intenté no prestarle mucha atención. Me repetía una y otra vez que debía de haber sentido una soledad aplastante durante mi larga ausencia, y que tener una mascota en casa podría ser un consuelo para ella, una compañía silenciosa que llenara parte del vacío que yo había dejado. Los primeros días tras mi regreso transcurrieron con cierta normalidad, o al menos eso intentaba convencerme. Reanudamos nuestra rutina diaria, aunque noté con preocupación que mi esposa pasaba mucho más tiempo con Ginger de lo habitual con cualquier mascota que hubiéramos tenido antes. El gato la seguía por toda la casa como su sombra, sin separarse nunca de su lado, sentado a sus pies en un silencio majestuoso mientras ella cocinaba en la cocina, con sus ojos ámbar fijos en cada uno de sus movimientos. Por la noche, dormía a los pies de nuestra cama, acurrucado como una bola naranja, sin apartar la vista casi nunca de su rostro dormido, como si la protegiera de algo. Pero poco a poco, muy lentamente, como el arrastrarse de una serpiente, comencé a notar cambios más profundos y alarmantes en el comportamiento de mi amada esposa. La chispa vibrante que solía irradiar de su conversación habitual se había extinguido, y su risa resonante, que solía llenar los rincones de la casa de alegría y vida, se había acallado. Se distraía la mayor parte del tiempo, sentada frente a mí como un cuerpo sin alma, como si escuchara atentamente algo que nadie más podía oír, algo que resonaba en espacios distantes. Ya no compartía las comidas conmigo en la mesa como lo habíamos hecho durante años, esos preciosos momentos en los que intercambiábamos historias sobre nuestro día. En cambio, cada vez prefería tomar su plato y retirarse a la sala, con Ginger enroscándose con gracia a sus pies o acomodándose posesivamente en su regazo, comiendo pequeños trozos de su comida que le lanzaba de vez en cuando, ignorando mis miradas desconcertadas e inquisitivas. ¿Está todo bien, mi amor?, le pregunté una noche, con el corazón oprimido por su silencio opresivo, que se había convertido en un muro que la aislaba de mí.
Pude ver la tristeza grabada en sus rasgos, pero era una tristeza extraña, mezclada con una especie de resignación. Lentamente, apartó la vista del gato, que se lamía la pata naranja con su lengüita rosada, y me miró con la mirada vacía por unos instantes, una mirada que me atravesó como si fuera un fantasma invisible. Luego dijo con una voz desprovista de toda expresión: sí, todo está bien. ¿Por qué sigues haciendo esas preguntas? Le respondí con una punzada. Porque pareces diferente. Triste. ¿Te molestó algo? ¿Es por mi larga ausencia? Por favor, háblame. Negó con la cabeza, con un movimiento lento y pesado, y volvió la mirada hacia Ginger, como si mirarlo le proporcionara un consuelo que no encontraba en nada más. No, no hay nada de qué preocuparse. Solo estoy un poco cansada estos días. Pero sus palabras no me convencieron. Había algo más profundo, algo que iba más allá del simple cansancio. Ese gato, Ginger, tenía una presencia abrumadora en la casa, una presencia que superaba su pequeño tamaño. Cada vez que lo miraba, sentía su mirada penetrante, como si leyera mis pensamientos, analizara mis motivos y me juzgara con un silencio severo. Su maullido no era nada común. A veces emitía zumbidos profundos y misteriosos, y otras veces sonidos extraños, agudos y entrecortados, distintos de cualquier maullido de gato que yo conociera, más como un lenguaje privado, un lenguaje que solo entendían él y mi esposa. Una noche, me desperté en plena noche con un leve susurro, una suave voz femenina que provenía de la sala. Me levanté de la cama con cautela, con el corazón latiéndome con más ansiedad. Caminé de puntillas, siguiendo el origen del sonido hasta llegar a la puerta entreabierta de la sala. A través de la estrecha abertura, vi a mi esposa sentada en el sofá en la oscuridad, apenas iluminada por los rayos de luna que se filtraban por la ventana. Ginger estaba acurrucada en su regazo, como una pequeña estatua naranja. Le hablaba en voz baja e íntima, con palabras que al principio no pude distinguir. Me acerqué, hasta que mi nariz casi rozó la madera de la puerta, contuve la respiración y concentré todos mis sentidos. Finalmente, logré captar algunas frases dispersas de su extraña conversación. Sí, querida, te entiendo perfectamente, sé lo que quieres y lo que anhelas, será como deseas, no te preocupes, nunca te defraudaré. Le hablaba como si respondiera a las preguntas del gato, como si recibiera órdenes o instrucciones suyas. Me quedé paralizada, y sentí un terror helado invadir mi corazón, calentándome las venas. ¿Con quién hablaba? ¿Estaba delirando mientras dormía, sentada? ¿O era el gato? No, esto era imposible, una locura absoluta. Al día siguiente, intenté abordar el tema con mucha cautela, temiendo explotar o aislarla aún más. Amor mío, le dije mientras desayunábamos, o mejor dicho, yo desayunaba mientras ella miraba fijamente su taza de café frío. Te oí hablar anoche en el salón. ¿Estabas soñando? Me miró con repentina brusquedad y, a la defensiva, dijo: ¿hablando? ¿Con quién crees que estaba hablando? Con Ginger, dije vacilante, intentando que mi voz sonara normal y sin acusar. Entrecerró los ojos ligeramente y una leve sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios. ¿Y qué tiene de raro? ¿Es que no hay mucha gente que hable con sus mascotas? ¿No lo hacías tú misma con nuestro viejo perro, Lucky? Sí, claro, respondí rápidamente, pero parecía diferente. Más serio. Como si estuvieras teniendo una conversación de verdad, no solo arrullándole a una mascota. Guardó silencio unos instantes, jugueteando con una cucharita en su taza, y luego dijo con una voz casi susurrante, una voz que parecía contener un profundo secreto: a veces, siento que su maullido no es solo un maullido. Siento que sus zumbidos transmiten palabras, como si me susurrara cosas que nadie más entiende. Entonces negó con la cabeza rápida y violentamente, como para disipar un pensamiento inquietante que se le había metido en la cabeza, y dijo con un tono que intentó parecer despreocupado: no te preocupes por lo que digo, quizás solo estoy imaginando cosas por la falta de sueño. Pero no podía dejar de importarme. ¿Cómo podía ignorar una confesión tan inquietante? La rareza de la relación entre ella y ese gato empeoró gradual y alarmantemente, como una enfermedad maligna que se extendía por el cuerpo de nuestra relación. Ya no se preocupaba por su apariencia como antes, ella, la personificación de la elegancia y la gracia. Descuidó las tareas del hogar, que antes se enorgullecía de perfeccionar y amar, y el polvo empezó a acumularse en los rincones, y las plantas de interior que antes cuidaba con cariño habían empezado a marchitarse. Sus ojos ahora tenían una mirada vacía y muerta, incluso cuando me hablaba en raras ocasiones. Y las pocas veces que se sentaba conmigo, quizá para intentar apaciguarme o disipar mis sospechas, fruncía el ceño de repente y se giraba involuntariamente hacia el gato, que normalmente estaba acechando en algún rincón de la habitación, observándonos en silencio con sus penetrantes ojos ámbar. Decía con voz confusa cosas como: ¿qué? ¿Ahora? Pero, no puedo en este momento.
Luego se quedaba en silencio abruptamente y me miraba con vergüenza, como si se hubiera sorprendido a sí misma o como si hubiera divulgado un secreto que no debía. El extraño olor en la casa se intensificaba cada día, ese olor húmedo y terroso, que cada vez se parecía más al aroma de tumbas recién abiertas, ahora mezclado con algo empalagoso y viscoso que se me pegaba a la nariz y la garganta. Intenté repetidamente abrir las ventanas para ventilar y disipar ese miasma sofocante, pero mi esposa se apresuraba a cerrarlas de inmediato, con movimientos nerviosos, alegando que Ginger se resfriaba con facilidad y que el aire exterior podría molestarlo. Todo llegó a su punto crítico, la gota que colmó el vaso, una noche desoladora. Había regresado del trabajo exhausto, cargando con las preocupaciones del mundo sobre mis hombros, y solo deseaba un poco de paz y tranquilidad. Entré en casa y la encontré sentada en el suelo de la sala, en una postura extraña, con Ginger encaramada en su regazo como un pequeño rey en su trono. Le daba de comer trozos de carne cruda y roja como la sangre de su plato, chorreando sangre, y le susurraba palabras incomprensibles, un lenguaje íntimo entre ellas. Se reía de vez en cuando, risas silenciosas y escalofriantes, risas que no tenían alegría, pero que se parecían más a las carcajadas apagadas de alguien que ha perdido la cabeza. Ya no podía soportar esta escena surrealista y conmovedora. Me acerqué a ella y le dije con una voz que intenté mantener firme y fuerte, a pesar del terror que me oprimía el corazón: basta. Basta, mujer. Mírate. Mira en qué te has convertido. Este gato te está afectando muchísimo. Te está destruyendo y está destruyendo nuestras vidas. Levantó la cabeza muy lentamente, como si llevara el peso del mundo sobre su cuello, y me miró con ojos completamente desprovistos de cualquier emoción humana, ojos como ventanas a un abismo. En ese momento sentí que estaba mirando a una extraña, a una criatura que no conocía, una criatura que se había apoderado del cuerpo de mi esposa. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con una voz fría como el hielo, una voz afilada como una navaja. Me refiero a Ginger. Ese pequeño demonio. Grité, agotada mi paciencia. Desde que ese maldito gato entró en casa, ha ido empeorando día a día. Ya no comes conmigo, ya no me hablas como antes, te descuidas y descuidas nuestro hogar, que antes era un paraíso. No es normal. Esto no es solo un gato. Respiré hondo, intentando armarme de valor, y dije con firmeza: este gato tiene que irse. Lo llevaré yo mismo a un refugio de animales mañana por la mañana, estés de acuerdo o no. En ese instante, como si mis palabras fueran la llave que desatara a una bestia enjaulada, su actitud se transformó ante mí de forma horrorosa. Se puso de pie de un salto con un movimiento rápido, y Ginger cayó de su regazo silenciosamente, como un trozo de seda, pero sus ojos ámbar estaban fijos en mí con una concentración aterradora, con la atención de un cazador que vigila a su presa. Los ojos de mi esposa brillaron con un destello aterrador y animal, y sus rasgos faciales se endurecieron en una máscara de pura rabia, una rabia que nunca había visto en un rostro humano en mi vida. Ni se te ocurra. Gritó con voz ronca, una voz extraña, no la voz dulce que yo conocía y amaba. Ni se te ocurra tocar a Ginger. Ni se te ocurra. Pero te está enfermando. Es veneno. Grité desesperado, intentando recuperar algún resquicio de cordura en su cabeza. ¿No lo ves? No estás bien. Necesitas ayuda. De repente, se abalanzó hacia la cocina con un movimiento inesperado. Por un momento, pensé que quizá estaría tomando un vaso de agua para calmarse, o que se echaría a llorar. Pero en cambio, oí el raspado de un metal afilado, el sonido de un cuchillo al ser sacado con violencia del cajón de la cocina. Se me heló la sangre en las venas y sentí el suelo temblar bajo mis pies. Regresó con un cuchillo de pelar, cuya hoja relucía, agitándolo frente a mi cara con movimientos nerviosos e inestables, como si no pudiera controlar su mano. Si intentas quitármelo, dijo jadeando, con los ojos encendidos como brasas, juro por su alma pura que te haré daño. No te lo permitiré. Es todo lo que tengo. El horror que me envolvió en ese momento es indescriptible. Esta ya no era la esposa que conocía y amaba. Esta criatura, de pie ante mí, temblando de rabia, amenazándome con un cuchillo, era algo más, algo oscuro y aterrador, algo que la había poseído. Retrocedí lentamente, paso a paso, levantando las manos en un claro gesto de rendición, intentando no provocar más su ira. Está bien, mi amor, dije con voz temblorosa, intentando calmarla, tranquilízate, por favor. No haré nada. No lo tocaré. Solo baja el cuchillo. Pero no se calmó. Siguió mirándome con esa mirada de locura, con el cuchillo en la mano temblando peligrosamente. En ese momento me di cuenta de que corría un verdadero peligro, de que mi vida estaba en juego. Aproveché un fugaz instante de distracción en sus ojos, cuando miró un segundo al gato, que estaba sentado inmóvil, observando la escena, y la empujé con todas mis fuerzas hacia un lado. Se tambaleó, perdiendo el equilibrio por un instante, y esa fue mi oportunidad.
Corrí tan rápido como pude hacia el baño, cerré la puerta de golpe y la cerré con llave justo a tiempo. Oí su grito furioso y lleno de odio, y luego el golpe sordo de su cuerpo contra la puerta, intentando abrirla a la fuerza. El corazón me latía con fuerza en el pecho, como un pájaro atrapado intentando romper los barrotes de su jaula, y respiraba entrecortadamente, apenas consiguiendo aire. Me temblaban las manos mientras buscaba desesperadamente mi teléfono en el bolsillo. Finalmente lo encontré, llamé a la policía y les expliqué la situación con voz entrecortada, apenas capaz de articular palabra por el terror. Dijeron que enviarían una patrulla inmediatamente y que mantuviera la calma y no abriera la puerta bajo ningún concepto. Y mientras esperaba, apoyada en la fría puerta, escuchando su jadeo y su furia desde el otro lado, la oí empezar a hablar. No me hablaba a mí, ni gritaba ni amenazaba. Su voz había recuperado ese tono susurrante e íntimo que le había oído al hablar con el gato en la oscuridad de la noche. No te preocupes, mi amor, mi preciosa Ginger, no dejaré que te haga daño ni que te aleje de mí, estaremos bien, solo tú y yo, juntos para siempre. Le hablaba al gato. Aquella cosa naranja y demoníaca que había destrozado nuestras vidas. Entonces, por primera vez en mi vida, oí otra voz que le respondía desde detrás de la puerta. No era un maullido ni un zumbido. Era una voz fina y aguda, afilada como el filo de un cuchillo, que se enroscaba como una serpiente en el aire, una voz completamente inhumana, susurrando palabras en un idioma que no entendía, un idioma antiguo y oscuro, pero me llenó de un horror indescriptible, un terror puro y primitivo. El gato le contestaba a mi esposa. Le contestaba a ella. Me quedé paralizado, y sentí un frío gélido calarme los huesos, paralizándome las extremidades. Esto no era lo peor, ay, ojalá lo hubiera sido. Por unos instantes, después de aquel diálogo demoníaco entre mi esposa y el gato, oí otros pasos tras la puerta. No eran los pasos ligeros de mi esposa, cuyo sonido conocía también. Eran pasos pesados y pausados, zancadas larguísimas, como si una criatura gigante, con piernas anormalmente largas, caminara despacio, merodeando por el pasillo. Esos pasos se alinearon con los de mi esposa, y entonces ambos pares de pasos se detuvieron justo delante de la puerta del baño, donde me encogí de miedo. Ya no aguantaba más esta pesadilla. Empecé a gritar con todas mis fuerzas, a golpear la puerta con los puños, rogándoles que se fueran, que me dejaran en paz. No sé cuánto tiempo pasó en ese estado, atrapada en ese baño estrecho, escuchando esa conversación demoníaca que se desarrollaba afuera, y el ruido sordo de esos pasos pesados y aterradores que recorrían el pasillo, acercándose y alejándose. Cada célula de mi cuerpo gritaba de terror, y cada nervio de mi ser anhelaba la salvación. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de tormento, oí fuertes y violentos golpes en la puerta principal de la casa, y luego el sonido de la policía anunciando su presencia y ordenando que abriera. En ese instante, la voz susurrante de mi esposa se cortó, y esos largos pasos se desvanecieron abruptamente, como si se hubieran evaporado en el aire. Oí un alboroto afuera, el sonido de pies arrastrándose, y luego el grito agudo de mi esposa resistiéndose con fuerza. Esperé un poco más y abrí la puerta del baño con mucha cautela, con el corazón aún latiéndome con fuerza. El pasillo estaba completamente vacío, salvo por el desorden que había dejado el forcejeo de mi esposa. Vi a policías llevándosela. Estaba en un estado de agitación extrema, gritando palabras incomprensibles y mirando a su alrededor con ojos desorbitados, como si no supiera dónde estaba ni qué estaba pasando. No dijo nada del gato. Ni siquiera me miró. Se la llevaron y dijeron que la trasladarían a un centro psiquiátrico para evaluación y tratamiento. Cuando la situación se calmó un poco y recuperé la compostura, le pregunté a uno de los oficiales, con la voz aún temblorosa. ¿Y el gato? Ginger, ¿dónde está? ¿Lo encontraron? El oficial me miró con evidente desconcierto y dijo con calma. ¿Gato? No hemos visto ningún gato, señor. Hemos registrado toda la casa y no hay rastro de ningún gato aquí. No lo encontraron. Ginger había desaparecido tal como había aparecido, de repente y sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido, como si fuera solo un producto de mi enfermiza imaginación. Mi esposa está ahora en un centro psiquiátrico. Los médicos dicen que sufre una crisis nerviosa aguda y alucinaciones auditivas y visuales. Me culpan indirectamente, diciendo que la dejé sola demasiado tiempo y que la soledad podría haberla llevado al borde de la locura. Quizás tengan razón en parte. Quizás la descuidé sin querer. Pero sé lo que vi y lo que oí. Sé que esto es más grave y profundo que una simple crisis nerviosa. Escribo esto desde nuestra casa, o lo que solía ser nuestra casa. Vivo aquí sola, en este silencio desolado. Intento desesperadamente recuperar mi vida, recomponerme, pero parece imposible. Cada noche, cuando el silencio absoluto invade la casa y todo queda envuelto en oscuridad, me despierto de repente. Me despierto con el sonido de esos pasos.
Pasos largos, pesados y aterradores, caminando lentamente frente a la puerta de mi habitación, en el pasillo oscuro. A veces se detienen justo delante de la puerta, y siento algo allí, en la oscuridad, observándome, esperando, respirando silenciosamente, aterradoramente. El gato ha desaparecido, sí, eso dice la policía. Pero no estoy solo en esta casa. Sé que está aquí. Ese ser que caminaba junto a mi esposa, ese ser que respondía a sus susurros con una voz demoníaca, ese ser de pasos largos. Está aquí conmigo. No sé qué hacer. Tengo miedo de dormir, porque sé que ese sonido me despertará. Y tengo miedo de despertar, porque sé que me espera. Temo este silencio que precede a oír esos pasos, y temo la oscuridad que esconde lo inimaginable. Yo también me he vuelto loco. ¿Se me ha contagiado la enfermedad de mi esposa? ¿O hay algo, alguna entidad, que se ha colado en nuestras vidas a través de ese gato naranja de penetrantes ojos ámbar? No tengo respuestas. Solo tengo este terror infinito y el eco de esos largos pasos que me persiguen en la oscuridad de la noche, recordándome que no estoy solo, y que nunca lo estaré.